Y entonces a veces uno Intercambio. agarra el salero con la pimienta y uno, Y da por hecho, ¿no? oye, si tú supieras todo lo que tuvo que Sí, pasar para sí, que sí, sí. esta cosita esté aquí en tu Sí, cocina y que cueste, exacto. era mucho más valioso que otras cosas, ¿no? Claro, como dice, era más valioso que el oro para muchas Para muchas sociedades. sociedades, Sí, sí, claro. sí. Entonces se crearon las rutas, la que pasaba por América, llegaba a Los Pena primero pues, a Cuba, Cartagena, Veracruz, atravesaban México, Acapulco, las Filipinas. Filipinas, donde ahí agarraban Y todo en lo Filipinas de era Asia. como lo que conectaba, ¿no? Porque Ahí, de ahí llegaba de China el ahí cargamento y ahí carga. hacían un recorrido entre ciertas poblaciones donde ya iban recabando lo que iban a necesitar Ya, de toda Asia. ok. Todos los portugueses, como no tenían derecho a eso, crearon la otra ruta que va por el norte, digo, por el sur de África, por El cuerno el y... Cabo de Hornos, donde pues, es súper complicado. mm, Y entonces ellos ya también tenían su ruta, llegar a Asia ok, por de otro este lado. otro lado. Ujú. Y así comenzamos a mezclarnos, a globalizarnos. Sí, Esa sí, es la sí. palabra. Sí, 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 que ahorita ya no está tan de moda la palabra globalización o la antiglobalización, están de moda otras cosas, pero nunca dejamos de ser globales los humanos, ¿no? Nunca lo hemos dejado, Desde que nos hicimos humanos, desde... desde que nos hicimos humanos. Sí, sí, sí. Porque o sea, siempre, ya me imagino, ¿no? Las dueñas de la civilización son las mujeres, las hembras, pues, en general. No sonando peyorativo, sino el femenino del ser humano creó las culturas. Porque nosotros estuviéramos todavía cazando venados y Mm. corriendo por los, cazando mamuts y haciendo carnes asadas todas las noches. El que ahora que se quedaba a criar hijos, Y a decía, comunicarse más. ¿qué hago para comer? Y de pronto vio que echar unas semillitas daban una planta e inventaron la De agricultura. agricultura, sí, sí, sí. Hay que entender que la agricultura es una invención netamente femenina, de alguien que resuelve con lo que tiene. Porque nosotros, te digo, nuestro rol, pues, cazar, proveer Ajá. y ellas administran. Entonces, una vez que ya había dónde comer y no necesitaban ir a cazar y no necesitaban cambiar de lugar, dejaron de ser nómadas y se formaron ciudades. Y una vez formadas ciudades, se forman civilizaciones. Así sucedió todo. Se dice que lo que detonó eso es el imperio sumerio con el trigo, ¿no? En Asia Central, donde ahora es Irán y esas partes. Este, y de ahí comienza, imagínate una señora diciendo, pues ya que sé, y que de pronto agarra otra hierbita y le pone y dice, ah, Ujú, pues se me hace más sabroso. ujú. Y otra hierbita y se me hace más sabroso. Y cositas así es la humanidad, así desarrollamos la humanidad. Claro, buscando el placer, ¿no? O sea, ¿qué me produce más placer? ¿La carne sola o la carne con esta hierbita o la carne con Y estas lo dos más probable es hierbitas? que haya sido una señora diciendo que le doy de comer más rico a mí, lo cual es innato de cada quien. Claro, sí, el Igual y complacer. ahora no les gusta tanto, pero Algunas, yo creo, eh, bueno, muchas todavía que sí, claro. es cómo Pero satisfago a mi se está prole, poniendo de moda cómo la de pongo que no. feliz, ¿no? La abrazo, la beso, le doy de comer rico. Claro, o sea, hay que satisfacer el paladar también de la Y de persona. ahí se fue desarrollando. Imagínate todo lo que se desarrolló a través de eso. Claro. Obviamente de ahí pues ya se fueron enganchando cuestiones políticas, militares y todo el rollo, ¿no? Que después y ahora sí nos comenzamos a pelear por territorio y por propiedad de cosas, ¿no? Claro, y luego, bueno, llega usted a una ciudad que no conoce, prueba un platillo y dependiendo de lo que ese platillo contenga, como usted dice, se da una idea de dónde viene esa sociedad, de dónde viene esas personas que cocinaron Imagínate el o... Imperio Romano que se trajo los noodles de Asia o toda Europa que trajo el trigo de medio... tú te sientas ahorita en un restaurante en el centro de Milán y pides una pasta pomodoro. El tomate es de América, el ajo es de Asia, el noodle es de China, El arroz también, que ya está en todos era lados. de China. O sea, este plato tan italiano
Ah, bueno, perdón. Metí el arroz, pero los romanos no conocían el arroz. No, no, no. Eran Pero el sí, sí trigo. el noodle, sí el noodle, ajá. Y era gracias a los territorios que habían explorado y donde se habían Donde apoderado de las ellos cosas, ¿no? llegaron y ellos eran muy dados a investigar, ¿no? Claro. Que en su momento no tenían tomate. Tomate fue hasta que se descubrió América y se hizo, ¿no? Y a las salsas hechas con tomate, ¿no? La Que pomodoro. asociamos mucho el espagueti pomodoro, la pizza que lleva tomate también, y creemos que es 100% italiano, pero viene el tomate, que es el ingrediente principal de acá, ¿no? De donde estamos. Nosotros, Sí, sí, ¿o sí. qué sería del universo si no hubiera aguacate? ¿Hiciste acá? Claro, claro. Que muy interesante también el aguacate. Bueno, que es un fruto que comían los dinosaurios, ¿no? Y por eso la semilla tan grande, ¿no? Y eso le permitía propagarse al árbol de aguacate. Bueno, pero es otro tema súper Es lo interesante también, físico ¿no? del asunto, pero sí, Sí, a eso voy. Entonces, por ejemplo, las papas a la francesa, que todo el mundo le dice papa a la francesa, no es francés. La papa nació en los Andes de Sudamérica, en Perú, Bolivia, que donde ahí hay más de 3.000 variedades de papa, ¿no? y luego empezó a venirse más al norte la papa y llegó a ser pues muy recurrida y muy venerada, se puede decir, por ejemplo, en Europa con hambrunas, ¿no? Con Que hubo. hambrunas de Irlanda del Norte le pone Irlanda, un muy famoso monumento a la eso. papa porque Exacto. se estaba muriendo de hambre y gracias a la papa, que era la cosa que nadie quería, Ajá. resolver un problema de hambre, porque era muy Fácil. fácil para ellos en su clima y en su tierra. No pueden sembrar trigo ni arroz ahí, Claro. Ajá. papa, porque a los franceses se les ocurrió cortarlos y freírlos. Pero bueno, luego George Bush dijo que no eran papas a la francesa, eran Liberty Fries, ¿no? Papas de libertad. Cuando estaban en una guerra que no quería intervenir Francia, pero Bush sí quería y los quería como aliados.